Toda esfera puede girar alrededor de un eje llamado eje de rotación. En el caso de la Tierra, considerada como una esfera, que no lo es, pero vamos a considerarla como tal, el eje de rotación se denomina eje terrestre. Y alrededor de ese eje, toda esfera puede girar únicamente en dos sentidos. En la figura aparece un sentido de rotación y el otro posible es el sentido que es exactamente opuesto a ese. La intersección del eje de rotación con la superficie terrestre es lo que llaman los polos de la esfera. Los polos están intrínsecamente ligados al concepto de eje de rotación. Si bien una esfera puede tener infinitos polos, bueno, entre esos polos tiene que pasar el eje de rotación. Así que los polos están muy ligados al concepto de eje de rotación terrestre y se encuentran en la intersección de la superficie esférica con el eje de rotación. Denominamos polo norte geográfico a uno y el otro el polo sur geográfico. Bueno, vamos a empezar a definir las direcciones de los puntos cardinales. Si tomamos sobre la superficie esférica cualquier punto al azar, como el X por ejemplo, y dejamos que la Tierra gire, ese punto X se va a mover en la dirección que se ve en la figura. A esa dirección, causada por el sentido de rotación de la Tierra, se la denomina por convención la dirección este. Bien, de más está decir que el punto X no puede ser ninguno de los polos, porque no podrían definir el círculo alrededor del cual puedan girar. Ese punto X, si bien es arbitrario, no puede ser ninguno de los polos. Así que la dirección este se define en forma natural por el sentido de la rotación terrestre. Ahora, otra dirección interesante es la dirección norte. La dirección norte es, por definición, se parte de la dirección que ya establecimos, que es la dirección este, y decimos que la dirección norte es una dirección perpendicular a la dirección este. Pero hay dos casos posibles. Una es la que está indicando la figura, que es una dirección que forma 90 grados con la dirección este, pero hacia el polo norte, y la otra es la que tendría el sentido contrario. Bueno, la dirección norte tiene estas dos particularidades. Es perpendicular a la dirección este, pero su sentido es hacia el polo norte. En base a estas dos direcciones, este y norte, quedan definidas las otras dos direcciones que faltan. Así, la dirección oeste será la opuesta a la dirección este, una dirección que difiere en 180 grados, y la dirección sur es la dirección opuesta a la dirección norte, es decir que difieren 180 grados. Y así quedan definidas las direcciones de los puntos cardinales. El sistema de referencia geográfico de la Tierra se basa en dos conceptos denominados latitud y longitud. El concepto de latitud está muy ligado al concepto de lo que son los paralelos. Bueno, vamos a ver paralelos a qué. Una cosa es paralela a otra. Bueno, si tomamos planos como el plano indicado ahí en color verde en la figura, pero no es un plano cualquiera, es un plano que necesita ser perpendicular
a la línea polo norte-polo sur. Es decir, si tomamos planos que son perpendiculares al eje de rotación y cortamos a la superficie terrestre, la intersección de esos planos con la superficie terrestre van a dar lugares a circunferencias. Circunferencias sobre la superficie terrestre denominados paralelos. ¿Y esto por qué? Porque el próximo plano arbitrario que yo tome tiene que ser también perpendicular al eje de rotación terrestre. Entonces resulta paralelo al plano anterior, porque si el plano anterior era perpendicular al eje de rotación, este plano era perpendicular al eje de rotación, y este plano también es perpendicular al eje de rotación. Bueno, esos dos planos son paralelos, son dos planos paralelos entre sí. Y bueno, este nuevo plano va a cortar a la superficie terrestre y va a definir sobre la misma, sobre la superficie, otra circunferencia denominada también un paralelo. Bueno, estamos viendo que a medida que nos acercamos hacia abajo, las circunferencias van creciendo, tienen un radio que va aumentando, hasta que llega un momento que se obtiene, cortando con otro plano, se obtiene sobre la superficie terrestre una circunferencia que tiene el mayor de todos los radios. Bien, esa circunferencia también va a ser un paralelo, igual que todos los demás. Todos estos son paralelos. Un paralelo, otro paralelo, y esta también es otro paralelo. Pero es un paralelo muy particular, como dije antes, es el que mayor radio tiene de todas las circunferencias, y a ese paralelo se le llama paralelo del ecuador o línea ecuatorial, como se puede ver en la figura. La línea ecuatorial divide la Tierra en dos hemisferios. ¿Sí? El hemisferio norte, que es la parte de la Tierra que contiene el polo norte, y el hemisferio sur, que es la semiesfera que contiene al polo sur. Bueno, recordemos que el prefijo hemi quiere decir mitad, mitad, ¿sí? Mitad o semiesfera, en este caso estaríamos hablando. Bueno, después vamos a ver que hay otros hemisferios llamados oriental y occidental, pero lo vamos a ver más adelante cuando tratemos el tema de los meridianos, que es la otra componente de este sistema geográfico de posicionamiento. Bueno, ahí está indicado que en la figura que el eje de rotación es perpendicular a la línea, al plano del ecuador. Esto ya lo sabíamos desde la primera transparencia. Bien, entonces vamos a tener infinitos paralelos sobre la superficie terrestre. Lo único que se necesita es que el plano secante, es decir, el plano ese que corte a la superficie terrestre, sea perpendicular al eje de rotación, y así se van a obtener infinitos paralelos, algunos en el hemisferio norte, ¿sí? Mejor dicho, infinitos paralelos en el hemisferio norte, y también infinitos paralelos en el hemisferio sur. Y hay uno que no tiene especie, no es ni norte ni sur, que es el paralelo que corresponde a la línea ecuatorial y que es el que tiene el mayor radio. El paralelo del ecuador, entonces, es la circunferencia que tiene mayor radio que todas las demás, y se aprovecha para definir el concepto de lo que es la latitud geográfica. Vamos a suponer, por ejemplo, un observador situado en el punto O de la esfera. Vamos a prestar atención especial a la esfera de la izquierda. Hay un observador situado en el hemisferio norte, en el punto O, y hay una recta que une el centro de la Tierra, C,
con la posición del observador situado en O. Y la latitud no es otra cosa que el ángulo φ formado entre la recta CO y el plano del ecuador. Esa es la latitud, que también es un concepto que lo podemos ver en la figura de la derecha. Es el mismo concepto. El observador puede estar en cualquier lugar de la superficie terrestre y siempre será posible trazar una línea CO. Y también siempre será posible medir el ángulo φ que forma esa recta CO con respecto al plano del ecuador. Hay dos observadores muy particulares. Por ejemplo, si O está exactamente en el polo norte, el ángulo φ valdrá 90 grados. Esto es correcto porque el eje de rotación es perpendicular al plano del ecuador, forman 90 grados. Y si el observador está en el polo sur, el ángulo φ también será de 90 grados. Entonces la latitud es el valor de ese ángulo φ. Se puede medir en grados, minutos y segundos, y como el valor máximo que puede tomar la latitud es de 90 grados, todas las latitudes se expresan en el formato de 2 dígitos para los grados. Por ejemplo, 30 grados o 0,3 grados. A pesar de que la latitud es de 3 grados, bueno, profesionalmente en el ámbito de la navegación se habla de una latitud de 0,3 grados. Siempre se expresan los grados en el formato de 2 dígitos. Pero además de eso, la latitud tiene otro requisito, tiene especie. La latitud puede ser de especie norte, de especie sur o de especie nula. Si los observadores están situados en el hemisferio norte, la especie de esa latitud va a ser norte. Por ejemplo, si este ángulo φ de la figura es de 30 grados, la latitud del observador en O será de 30 grados norte. Para observadores situados en el hemisferio sur, como en este caso de la figura, si ese ángulo es de 40 grados, bueno, la latitud de este observador será de 40 grados sur. Bien, para refrescar un tema que ya se vio en primer año de la carrera, vamos a recordar una proyección muy importante, que es la proyección de Mercator, que es una proyección de tipo cilíndrica, como se ve en la figura a la izquierda y abajo. Lo que se hace es que la esfera terrestre quede inscripta en un cilindro y ese cilindro es tangente a la superficie esférica a lo largo de toda la línea ecuatorial. En la proyección de Mercator, cada uno de los paralelos de latitud queda definida con las distintas visuales que se pueden trazar desde el centro de la Tierra a todos los puntos de la superficie terrestre y ver dónde la prolongación de esa línea intersecta al cilindro. Así, por ejemplo, acá podemos ver distintos meridianos, distintos paralelos, en la proyección de Mercator. ¿Sí? Estamos viendo en la línea celeste que está sobre el plano del ecuador. Bueno, va a tener en la proyección de Mercator su correspondiente línea celeste. La línea de color gris en el cilindro, bueno, va a tener en su proyección de Mercator el paralelo coloreado de color gris. Bien, entonces ahí tenemos una proyección de Mercator donde, por ejemplo, podemos ver el paralelo de 30 grados sur y el de 60 grados sur.
Si bien hay una diferencia de 30 grados entre la línea ecuatorial, que está pintado de rojo, entre el paralelo de 30 grados sur y el ecuador, sin embargo también hay 30 grados de diferencia entre el paralelo de 30 y el paralelo de 60. Sin embargo, en distancia están más separados los paralelos. Es decir, el paralelo de 0 y el paralelo de 30 están menos separados en la proyección de Mercator que el paralelo de 30 y el de 60, donde parece haber una distancia mayor. Y esto es así porque a medida que aumenta el valor de la latitud, cuesta mucho más encontrar la intersección de esa línea que sale del centro de la Tierra con la pared cilíndrica, a tal punto que, fijémonos acá, la proyección del polo norte geográfico, que es esta línea que aparece saliendo del centro de la Tierra y sale hacia el polo norte, no se intersecta con el cilindro, entonces los polos en la proyección de Mercator no tienen proyección. Por eso las proyecciones de Mercator llegan como mucho hasta los 80 grados, 85 grados de latitud norte o de latitud sur, debido a que el polo que correspondería, si existiera el paralelo de 90 grados norte, estaría a una distancia infinita de la línea roja que estamos viendo acá, que es el paralelo de 0 grados. En los libros de texto se suelen mencionar a varios paralelos que son interesantes. Bueno, uno de ellos ya lo vimos, que es el paralelo del Ecuador o la línea ecuatorial, que lo que tiene es la particularidad de dividir a la Tierra en dos hemisferios, y además es el paralelo que tiene caracterizado por tener el mayor radio de todas las circunferencias. Los otros paralelos interesantes de estudiar y que, repito, aparecen en los libros de texto son los denominados círculos polares y los trópicos. Tenemos el círculo polar ártico, como se puede ver acá en la figura, casi forman, mejor dicho, en el casquete polar norte de la Tierra, y también tenemos el círculo polar antártico en el lugar opuesto. Y con respecto a los trópicos tenemos a igual distancia del Ecuador el trópico de Cáncer en el hemisferio norte y el trópico de Capricornio en el hemisferio sur. Vamos a ver por qué son importantes estos paralelos y vamos a ver qué latitud tienen. O sea, son paralelos, tiene que tener una latitud, por eso se llaman paralelos de latitud. ¿Cuál será la latitud? Es lo que vamos a analizar ahora de los círculos polares y de los trópicos. Para ello vamos a tener que comprender lo siguiente. La Tierra gira alrededor del Sol en el sentido que muestran las flechas de color anaranjado de la figura. Y esta vuelta, este giro alrededor del Sol, que se denomina movimiento de traslación terrestre, dura un año medio, ¿sí? Un año de 365 días o 366 en el caso de los años bisiestos. Pero en realidad hay otras maneras de medir el año, que es el año siderio, el año trópico, cosa que vamos a ver más adelante. Pero bueno, la Tierra gira alrededor del Sol y este movimiento alrededor del Sol le toma un año. Además de eso, el eje terrestre está inclinado, como se puede ver en la figura. En la figura las posiciones 1 y 2 de la Tierra están prácticamente separadas por medio año, ya que le toma un año dar una vuelta completa
y las posiciones 1 y 2 parecen estar en lugares opuestos de esa órbita, bueno, las posiciones 1 y 2 están separados por medio año. Bueno, y vemos la línea ecuatorial terrestre como una línea punteada azul, y también vemos el eje de rotación terrestre, que es perpendicular a esa línea. Bien, la Tierra gira alrededor del Sol, como estamos viendo ahí, en el sentido de las flechas de color anaranjado, y esa órbita define un plano orbital alrededor del Sol. Encima del Sol estamos viendo una línea. Esa línea no es el eje de rotación del Sol. Esa línea es una perpendicular al plano con que la Tierra orbita alrededor del Sol. Bien, esa línea forma con el eje de rotación terrestre un ángulo de 23 grados 27 minutos que está tendiendo en los próximos años a formar un ángulo de 23 grados 26 minutos. Pero vamos a seguir manejándonos con el valor clásico de 23 grados 27 minutos entre el eje de rotación terrestre y el plano con que la Tierra orbita alrededor del Sol. Esto nos va a permitir calcular las latitudes antes mencionadas de los círculos polares y de los trópicos. Bueno, ahí lo que hice fue girar la figura de modo que ahora queden verticales los ejes de rotación de la Tierra en las posiciones 1 y 2. Es la misma figura que antes. Nada más que acá veo inclinado el eje de rotación terrestre y ahora en esta oportunidad, al rotar la figura, el eje de rotación terrestre quedó en el sentido vertical, mientras que la línea del ecuador quedó a 90 grados en sentido horizontal. Pero es la misma figura vista desde otra manera. Bueno, el Sol se encuentra de la Tierra a una distancia promedio de 149 millones de kilómetros, casi 150 millones de kilómetros. Esa distancia es por definición una unidad astronómica. Así que este gráfico no está ni siquiera en escala. El radio de la Tierra es de 6.370 kilómetros y si la línea punteada de color celeste fuera la distancia Tierra-Sol, la Tierra sería invisible en esta escala. Bien, pero no importa, lo que quiero significar acá es que el ángulo que se puede ver acá entre el plano ecuatorial, que es la línea punteada de color azul, miremos la Tierra en la posición 1, ahí está representado la línea ecuatorial en una línea punteada de color azul y en una línea punteada de color celeste, uniendo el centro del Sol con el centro de la Tierra. Esa recta está contenida en el plano con que la Tierra gira alrededor del Sol. Y ahí se puede ver el ángulo de 23 grados 27 minutos, formado entre el plano ecuatorial de la Tierra, en azul oscuro, y el plano con el cual la Tierra orbita alrededor del Sol, en color celeste. Bien. El Sol emite luz en todas direcciones. Vamos a considerar solamente estos rayos de luz que salen hacia la dirección de la Tierra, ¿sí? Son todos paralelos al plano con que la Tierra orbita alrededor del Sol y van en dirección del Sol hacia la Tierra, ya que es el Sol el que ilumina la Tierra y no al revés. Bien, cuando estos rayos llegan a la Tierra, estos rayos que son todos paralelos entre sí,
Ahí lo tenemos. Van a haber algunos rayos que sean tangentes a la superficie terrestre y otros rayos que no, que caen sobre la superficie terrestre en cualquier lugar. Bueno, acá tenemos representado en la figura pequeña en línea punteada celeste el plano orbital de la Tierra, y en la figura más grande también tenemos el plano orbital de la Tierra. Y también el plano ecuatorial en línea punteada de color azul en la figura pequeña, y acá en la figura grande está en una línea horizontal de color celeste. Y ahí tenemos los 23 grados 27 minutos que habíamos estado hablando. Bueno, los puntos donde esos rayos se hacen tangentes a la superficie esférica definen lo que son los círculos polares. Es decir, por ese punto de tangencia se puede trazar un paralelo de latitud, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Por ejemplo, el paralelo que pasa por el punto A es el denominado círculo polar ártico, porque está en el hemisferio norte. En cambio, el paralelo que pasa por el punto A', que está definido por la tangencia de uno de los rayos solares sobre el hemisferio sur, ese va a definir lo que es el círculo polar antártico que pasa por el punto A'. Vamos a concentrarnos de ahora en adelante solamente en el círculo polar ártico. Todo lo que digamos sobre el círculo polar ártico tiene similares características a las del círculo polar antártico. Vamos a determinar entonces ahora el valor de la latitud del círculo polar ártico. Para ello tenemos que observar que hay un rayo tangente que proviene del Sol y se hace tangente a la superficie terrestre en el hemisferio norte, determinando la posición del círculo polar ártico que se ve en la figura. Por ese punto de tangencia se puede trazar una perpendicular a esa recta tangente, y esa perpendicular va a pasar siempre por el centro de la circunferencia que está ahí representando a la Tierra. Esa es una propiedad geométrica. Bien, uniendo el centro de la Tierra con cualquier punto del paralelo que corresponde al círculo polar ártico, va a quedar determinado el valor del ángulo φ, que sería la latitud que estamos buscando. Bien, como la línea que sale del centro del Sol al centro de la Tierra está representando el plano orbital con que la Tierra gira alrededor del Sol, y la flecha de color rojo intenso representa una perpendicular a ese plano orbital, bueno, la palabra perpendicular indica 90 grados. En este caso, el valor del ángulo φ más los 23 grados 27 minutos que se ven en la figura forman un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Si planteamos esta ecuación, vamos a poder calcular el valor de la latitud del círculo polar ártico. Y eso lo planteamos del siguiente modo. La φ del círculo polar ártico, que es el valor del ángulo φ de la figura, más los 23 grados 27 minutos forman 90 grados. En esta ecuación se despeja φ sub a y quedan 66 grados 33 minutos norte. Esa es la latitud del círculo polar ártico, es decir, lo que en geometría se llamaría el complemento del ángulo de 23 grados 27 minutos.
Bien, la latitud del círculo polar antártico sería de especie sur. Tendría el mismo valor, pero especie sur. Bien, acá en la figura lo que tenemos también es lo siguiente. También hay un ángulo recto entre el plano ecuatorial de la Tierra y su eje de rotación. Y si el ángulo phi vale 66 grados 33 minutos, no queda otra que este ángulo que se ve en la figura también forme 23 grados 27 minutos, que es el que está expresado en un arco de color rojo en la figura. Bien, bueno, en concreto esta es la manera de calcular los valores de la latitud geográfica de los círculos polares, tanto ártico como antártico. Vamos a ver ahora algunas curiosidades que ocurren en torno a los círculos polares. Para eso tengamos en cuenta los rayos que se hacen tangente a la superficie terrestre, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Así, por ejemplo, en el hemisferio norte hay un rayo que se hace tangente en esa posición y dijimos, bueno, en ese lugar se da origen al círculo polar ártico. Bueno, si este rayo que estamos viendo es tangente al círculo polar ártico en esa posición, todos los demás rayos del Sol van a ser tangentes también al círculo polar ártico en todos sus puntos, como se ve, por ejemplo, en esta imagen. Esto quiere decir que si los rayos se hacen tangentes a la Tierra en esa posición, bueno, al norte del círculo polar ártico, como se ve en la imagen, dice que no llega la luz del Sol. Bueno, esto ocurre en torno al 21 de diciembre, debido a la declinación del Sol, tema que vamos a ver después en otro tema. Entonces, bueno, si es tangente en un punto del círculo polar ártico, la luz del Sol es tangente en todos los demás puntos del círculo polar, porque todos los puntos del círculo polar ártico tienen la misma latitud. Entonces esto crearía un lugar de la Tierra donde en una determinada fecha del año, como el 21 de diciembre, al norte de los 66 grados 33 minutos norte, no sea posible ver el Sol en ningún momento. Bien, ¿qué pasa con los puntos que están al sur entonces del círculo polar ártico? Bueno, si la luz llega hasta ese límite norte, donde comienza el círculo polar ártico, es obvio que la luz del Sol al sur del círculo polar ártico llega, pero no va a iluminar la totalidad de la Tierra, porque como ustedes saben bien, cuando en algunos lugares del mundo es de día, en otros lugares del mundo es de noche. Entonces, desde esta posición del Sol va a iluminar solamente media esfera, como lo tenemos graficado acá, ¿sí? Trazando una perpendicular al punto de tangencia que pasa por el círculo polar ártico. Bueno, tendremos media esfera en donde llegan todos y cada uno de los rayos del Sol, haciendo que sea de día en todos estos puntos de la esfera que estamos viendo en la imagen, que estarían a mano izquierda, digamos. Donde no llega flecha no hay luz. O sea que si representamos ahora cuál es la posición del círculo polar antártico, el otro, bueno, tenemos que tener en cuenta el punto de tangencia en el hemisferio sur,
que lo estamos viendo acá. Y bueno, en este punto de tangencia comienza el círculo polar antártico. Y ahí lo tenemos graficado. Entonces acá, fíjense, ocurre una curiosidad muy interesante, porque si la Tierra gira sobre sí misma, sobre el eje terrestre, en ningún momento del día todo lo que está al norte del círculo polar ártico va a ser posible ver el Sol encima del horizonte. Pero si la Tierra gira sobre sí misma y ahora vemos el círculo polar antártico, bueno, por más que gire 360 grados, no hay puntos del círculo polar antártico que no resulten iluminados por la luz del Sol. Entonces, en proximidad de esta fecha, el 21 de diciembre, al sur del círculo polar antártico, el Sol es visible siempre, porque su luz, desde esta posición, llega a todos esos puntos, tanto al sur del círculo polar antártico como al norte del círculo polar antártico, pero bueno, con el límite que hemos mencionado anteriormente. Hay luz en la mitad de la Tierra y oscuridad en la otra mitad, pero da la condición de que en esta fecha hay luz al sur del círculo polar antártico las 24 horas del día. Bien, si consideramos la Tierra en la posición 2 que habíamos visto antes, es decir, medio año después, todo esto se invierte. El círculo polar ártico es el que va a resultar iluminado a las 24 horas del día, y el que no tenga iluminación durante las 24 horas del día es el otro círculo, el círculo polar antártico. Y bueno, es en una fecha posterior al 21 de diciembre, en medio año, alrededor del 21 de junio. Entonces estas son las particularidades que ocurren en los círculos polares, y vamos a ver unos ejemplos más como para terminar de afianzar el concepto de qué son los círculos polares. Los círculos polares aparecen en los libros de texto porque tienen particularidades muy interesantes. Vamos a suponer dos observadores, uno parado sobre el círculo polar ártico en 66 grados 33 minutos norte y otro parado en 66 grados 33 minutos sur. Así, por ejemplo, sería un observador en algún lugar de Alaska, mientras que el otro estaría en la península antártica, de la Antártida Argentina, obviamente. ¿Por qué son interesantes los círculos polares? Bueno, porque alrededor del 21 de diciembre de todos los años, si cada uno de estos observadores está exactamente en estas latitudes, 66-33 norte y 66-33 sur, el 21 de diciembre de todos los años van a ocurrir cosas como estas. Si estuvieran conectados vía telefónica, el observador de Alaska le comentaría al observador en la península antártica esto que se ve en la figura, que el Sol no salió en todo el día, es decir, que el 21 de diciembre fue un día con 24 horas de oscuridad, no salió nunca. Pero como están conectados en directo a través de una línea telefónica, el observador situado en el círculo polar antártico le diría todo lo contrario. Aquí, en cambio, hoy el Sol no se puso nunca, es decir, que el 21 de diciembre, para el observador situado en la península antártica, en 66-33 sur,
Ese día tuvo 24 horas de luz, no hubo oscuridad en ningún momento. Bien, esto se puede ver en el almanaque náutico, en la página que corresponde al 21 de diciembre, en el valor de la latitud. Fíjense que por encima ya de 68 grados, por encima de 68 grados sur, la salida del sol no aparece ninguna hora media, aparece simplemente una sigla SH que indica que ese día va a estar sobre el horizonte. SH significa sobre el horizonte, y obviamente al aumentar la latitud también va a estar sobre el horizonte. Bueno, si viéramos en esta misma página las latitudes norte, observaríamos que, bueno, justamente por encima de 68 grados norte aparecería la leyenda B larga H, bajo el horizonte, indicando lo que dice acá el observador. El sol no salió en todo el día, por estar bajo el horizonte. A medida que los observadores aumentan el valor de la latitud, ya sea norte o sur, esa situación se agrava, porque ahora podríamos encontrar conversaciones como esta. Por ejemplo, en 75 grados norte, un lugar en Groenlandia, y en 75 grados sur, un lugar en la Antártida Argentina, o en cualquier otro lugar, se podría producir en algún momento del año una conversación como esta. El observador, que antes había tenido un solo día de oscuridad, al haber aumentado la latitud, ahora llama al otro observador y le comenta que hace 5 días que el sol no sale. En cambio el otro le va a decir, qué raro, porque acá hace 5 días que el sol no se pone. Y a medida que se aumenta el valor de la latitud, vamos a irnos a 82 grados norte y sur, esa situación se sigue agravando. Y en algún momento del año puede ocurrir una conversación como esta. Hace 2 meses que el sol no sale, y el otro le va a decir, si está a la latitud opuesta, bueno, acá es al revés, aquí hace 2 meses que el sol no se pone. Hasta que se llega al valor máximo a 90 grados, ¿sí? Los observadores están respectivamente uno en el polo norte y otro en el polo sur, la situación se agrava hasta tener 6 meses que el sol no sale, mientras que el otro hace 6 meses que el sol no se pone. Bueno, estas son las particularidades que tienen los círculos polares, y se estudian porque sirven para tener en cuenta el diseño de los buques de navegación polar en cuanto al equipamiento que tienen que tener, ya que pueden operar en épocas del año en que hay meses de oscuridad, y bueno, esos buques van a tener que tener dispositivos reflectores para lograr iluminar los sitios de trabajo, tanto el buque de clase polar como los botes salvavidas de los mismos, tener reflectores para, en caso de un siniestro, iluminar el área de búsqueda en que, por ejemplo, hay una balsa de otro buque, o un hombre al agua que, bueno, lo están buscando del propio buque. Bueno, ese es uno de los ejemplos. Los buques de clase polar, bueno, ellos sí tienen en cuenta la posición de los círculos polares, porque tienen este inconveniente. Hay lugares donde tienen que operar, y bueno, si no eligen una buena época del año para poder hacerlo, porque por ejemplo no puede esperar, el trabajo se tiene que hacer, porque si no se corre un peligro mayor, bueno, tienen que operar
durante largas jornadas en que el sol no sale nunca, ¿sí? Por ejemplo, 2 meses de oscuridad total, o 3 meses de oscuridad total, o 3 semanas de oscuridad total. Bueno, eso depende de la época del año y de la latitud. Bueno, y se estudian por eso. ¿Por qué? Porque a latitudes comprendidas entre los círculos polares, a latitudes comprendidas entre un círculo polar y el otro, este fenómeno no ocurre nunca. Nunca vamos a escuchar estas conversaciones si los observadores están entre un círculo polar y el otro, sin importar la época del año. Dicho de otra manera, si los observadores están entre un círculo polar y el otro, esos observadores todos los días van a ver salir el sol y todos los días van a ver que el sol se oculta. Estos casos en donde el sol a veces no sale nunca o a veces no se pone nunca, solamente ocurren cuando uno está a latitudes iguales o mayores a las que les corresponde de su respectivo círculo polar, ya sea ártico o antártico. El trópico de Cáncer tiene una latitud de 23 grados 27 minutos de especie norte, y como habrán notado es el valor que tiene de inclinación el eje terrestre con respecto al plano con que la Tierra orbita alrededor del Sol. El trópico tanto de Cáncer como el de Capricornio, que se ven en la figura, tienen algunas propiedades en donde se pueden dar un evento astronómico que es único en el año. Cualquier observador sobre el trópico de Cáncer, es decir, con una latitud de 23 grados 27 minutos norte, alrededor del día 21 de junio, es el único día del año en que va a observar que al mediodía el sol culmina justo en su cenit, es decir, lo va a tener justo encima de su cabeza y ningún objeto va a arrojar sombra. Eso es lo que se ve en la práctica. Bien, volvemos a repetir, esto se da únicamente un día al año, que es el 21 de junio, y para cualquier observador situado en 23 grados 27 minutos norte, es decir, en uno de los trópicos. Y ese día, la particularidad que tiene es que, bueno, el Sol está en la parte más alta del horizonte, tiene una altura de 90 grados respecto al horizonte, por hallarse en el cenit. Por esa razón, ningún objeto arroja sombra. Con respecto al trópico de Capricornio, bueno, tiene la misma latitud que el anterior, pero distinta especie. 23 grados 27 minutos, pero de especie sur. Y aquí, bueno, este mismo evento, que es único en el año, se produce con 6 meses de diferencia. Alrededor del 21 de diciembre, no de junio, el 21 de diciembre va a ocurrir lo mismo. Cualquier observador parado sobre el trópico, alrededor del 21 de diciembre, va a ver que el Sol tiene una altura de 90 grados sobre el horizonte justo al mediodía. Es decir, que tiene el Sol en su cenit, directamente encima de su cabeza, y tampoco ese día ningún objeto en la práctica va a arrojar sombra. Es un evento único que ocurre una vez al año y es propio de los trópicos. Ahora, la zona comprendida entre ambos trópicos, que está pintada ahí de color amarillo en la imagen, si ponemos observadores en cualquier lugar de esa faja, este evento se va a producir no una vez al año, sino 2 veces al año.
Es la zona que se llama zona tórrida, se la conoce como zona tórrida, ya es un área. En cambio los trópicos eran líneas, los paralelos. Bien, entonces todos los observadores sobre esta franja, sin pertenecer a los trópicos, van a ver este evento del Sol a 90 grados sobre el horizonte, es decir, días que los objetos no arrojan sombra. Bueno, ellos tienen la suerte de que ese evento ocurra 2 veces al año. ¿Qué días del año? Bueno, eso va a depender de la latitud del observador. Ya es propia de la latitud del observador, pero ocurre 2 veces al año. Cuanto más cerca del ecuador estén, esos 2 días están lo más separado posible. Por ejemplo, estando en el ecuador, esos 2 días en que cualquier cuerpo no arroja sombra, esos 2 días están separados por 6 meses, por medio año. Y a medida que me alejo del ecuador en dirección a los trópicos, esos 2 días en que no es posible ver sombra van a estar cada vez más juntos. Si yo me voy más al norte, en vez de estar separados por 6 meses, van a estar separados por 5 meses, 4 meses, 3 meses, así hasta que al estar muy cerca de cada trópico, capaz que hay 2 o 3 días de diferencia entre un día y el otro. A tal punto que, bueno, si uno alcanza el trópico, ese evento se reduce a uno solo. Bueno, esta es la particularidad que tienen entonces estas 3 zonas que tenemos acá. Las zonas pintadas de blanca, que son la zona de los casquetes polares, la de los círculos polares árticos, se estudian porque hay días al año en que el sol no sale nunca y en que el sol no se pone nunca. Si en un casquete el sol no salió nunca, en el otro el sol no se puso nunca. Fuera de estas áreas blancas, el sol sale y se pone siempre. Hay una hora en que el sol sale y hay una hora en que el sol se pone, que son las áreas celestes y las áreas amarillas. Ahora bien, en las zonas amarillas hay días en que el sol culmina en el cenit del observador, es decir, directamente sobre su cabeza, 1 o 2 veces al año. Si está sobre la latitud exacta del trópico, cualquiera de los dos, va a ocurrir una sola vez al año. Si está comprendida entre los 2 trópicos, pero sin incluirlos, esos eventos van a ocurrir 2 veces al año. La otra coordenada para el sistema de posicionamiento geográfico está basada en la longitud. Y para hablar de la longitud geográfica hay que empezar a hablar primero de los meridianos. Los meridianos también son semicírculos que van de un polo al otro. Son todos iguales, porque todos nacen en un polo y todos terminan en el polo opuesto. Al contrario de los paralelos, que todos tienen distintas dimensiones. El radio de cada círculo que caracteriza a los paralelos es diferente. El más grande es el de la línea ecuatorial, el paralelo del Ecuador. Pero con los meridianos, como van de un polo al otro, todos tienen las mismas dimensiones. Los meridianos quedan también definidos con planos que cortan a la superficie esférica, al igual que los paralelos. Los paralelos quedaban definidos por cortar la superficie esférica con planos que eran perpendiculares al eje terrestre. Bueno, ahora acá con los meridianos ocurre algo parecido. Ese plano con el cual cortamos a la superficie terrestre pasa siempre por el eje terrestre.
como vemos en la figura. Y la otra parte del plano tiene que pasar por la posición del observador. Entonces, si acá hacemos coincidir el plano con el punto A, al cortar la superficie terrestre va a quedar definido sobre la superficie un semicírculo. Un semicírculo de 180 grados de amplitud que va del polo norte al polo sur. ¿Y por qué de 180 grados de amplitud? Porque del ecuador a los polos hay 90 grados. Hay 90 grados del ecuador al polo norte y hay 90 grados del ecuador al polo sur. Y ahí tenemos los 180 grados de amplitud que tiene un meridiano. Si queremos ver cuál es el meridiano que pasa por B, tenemos que rotar ese plano, que bueno, ese plano contiene al eje terrestre, lo hacemos pasar por el punto B y al cortar la superficie terrestre queda definido otro semicírculo, es decir, un arco de circunferencia que tiene 180 grados de amplitud. Entonces, los meridianos son semicírculos, todos son semicírculos, todos tienen 180 grados de amplitud y todos son máximos, porque todos tienen el mismo tamaño, ya que van trazados desde el polo norte al polo sur. En la figura estamos viendo algunos meridianos en color rojo y otros en color azul. Esto es porque todavía nos falta hablar de cuál es el meridiano de origen, que sería acá el meridiano de 0 grados, y hacia atrás del meridiano de 0 grados continúa otro meridiano que sería el de 180 grados. Y acá en la figura tenemos los meridianos de 30 grados, de 15 grados, de 30, de 45, de 60, de especie oeste, y lo mismo en color azul los meridianos de 15, 30, 45, 60, etcétera, de especie este. Bueno, eso es un tema que vamos a ver enseguida, cuál es el origen de las mediciones de los meridianos. Pero bueno, es la coordenada que faltaba para completar el sistema de posicionamiento geográfico basado en la latitud y en la longitud. Vamos a hablar ahora de, así como vimos que había paralelos particulares, como los trópicos y los círculos polares, bueno, hay meridianos particulares también. Uno de ellos es el meridiano de Greenwich, que se toma como el origen de las mediciones de la longitud geográfica. Es un meridiano que, como cualquier otro, se obtiene con un plano que contiene al eje terrestre y pasa por el observatorio real de la ciudad de Londres, en el suburbio de Greenwich. Y ese plano, al interceptar la superficie terrestre, define sobre la misma un arco de 180 grados sobre la misma, que es el denominado meridiano de 0 grados, o meridiano de Greenwich, o simplemente el meridiano origen. Este meridiano define a la Tierra en dos hemisferios. Todos los observadores que estén al este de este meridiano van a estar en el hemisferio oriental, y todos los observadores que se encuentren al oeste de este meridiano van a estar en el hemisferio occidental. Así, por ejemplo, Alemania está en el hemisferio oriental, mientras que los Estados Unidos y la Argentina están en el hemisferio occidental. Bien, el meridiano de origen entonces es el que se toma como el origen de las longitudes. Recuerden, tengan siempre presente que el origen de las latitudes es la línea ecuatorial,
mientras que el origen de las longitudes es el meridiano de Greenwich. Al haber dos hemisferios, oriental y occidental, las longitudes también van a tener especies. Van a haber longitudes de especie este para todos los observadores en el hemisferio oriental y van a haber longitudes de especie oeste para los observadores que están situados en el hemisferio occidental. Bueno, ahí tenemos una imagen del observatorio real en el suburbio de Greenwich, en Londres, y salvo los meridianos de 0 grados y 180 grados, todos los demás tienen especie, como ya hemos visto. El meridiano de Greenwich no puede tener especie porque no estaría ni al este ni al oeste de sí mismo. Entonces es el meridiano de 0 grados y listo. Sin embargo, podemos hablar del meridiano de 0,10 grados este y el meridiano de 0,20 grados oeste. Esos sí tienen especie, pero los meridianos de 0 y 180 grados no tienen especie. Acá tenemos en el Observatorio Real de Londres, está trazado una parte del meridiano, puede verse en el suelo del observatorio, y acá hay un observador con un pie a cada lado del meridiano. Si el observador está mirando hacia el norte, bueno, a mano izquierda está el hemisferio occidental, mientras que a mano derecha tendrá el hemisferio oriental. Si estuviera parado al revés, bueno, obviamente tendría los hemisferios invertidos. Bueno, vamos a entrar a definir lo que es la longitud geográfica. Vamos a suponer un observador cualquiera en el punto O, como se ve en la figura. Ya tenemos el meridiano de Greenwich trazado de la manera que lo hemos definido. Bueno, de la misma manera que definimos el meridiano de Greenwich, podemos definir el meridiano del observador, es decir, cortar a la Tierra con un plano que contenga el eje de rotación y que pase por el punto O. Ese plano va a cortar a la superficie terrestre y va a definir un semicírculo de 180 grados que pasa por los polos y pasa por el observador. Y ese es el meridiano del observador. Bueno, la definición de lo que sería la longitud geográfica es simplemente que es un ángulo, el ángulo formado entre el plano que contiene el meridiano de Greenwich y el plano que contiene el meridiano del observador. El ángulo entre esos dos planos es la longitud geográfica. Si el observador se encuentra en el hemisferio occidental, además tendrá especie oeste. Si el observador está al este de Greenwich, bueno, su especie será este. Hay otras definiciones análogas que dicen que, bueno, la longitud es la medida de arco de ecuador, porque, bueno, se mide sobre el ecuador, como pueden ver acá. Es la medida de arco de ecuador comprendida entre el meridiano de Greenwich y el meridiano que pasa por el observador. Son definiciones análogas y válidas. Así como las latitudes se expresan con 2 dígitos, porque como mucho pueden valer 90 grados, las latitudes van de 0 a 90 grados norte y 0 a 90 grados sur. Bueno, como las longitudes ahora se miden de 0 a 180 grados, es decir, 3 dígitos, bueno, las longitudes se expresan en el vocabulario de navegación usando el formato de 3 dígitos para indicar los grados de longitud. Por ejemplo, esta es una longitud de 124 grados, 23 minutos, 13 segundos. Acá no hay problema porque, bueno, el número 124 ya tiene 3 dígitos. Pero ¿qué pasaría si
los grados tuvieran 2 dígitos. Bueno, se completa el tercer dígito con un 0 adelante. Es incorrecto decir 74 grados de longitud, y la forma correcta es 0,74 grados. Esto es para en una comunicación radial, si no es muy buena, la misma, para no confundir una latitud con una longitud. Ya cuando uno nota que le están hablando de 0,74 grados, eso no puede ser una latitud, porque tiene el formato de 3 dígitos. Bueno, y para formatos de un solo dígito, bueno, los otros dos que faltan se completan con el 0. Así que el último valor de la pantalla sería 001 grados, 18 minutos, 15 segundos este. Bien, acá en la esfera de la izquierda estamos viendo el meridiano de origen, el meridiano de Greenwich de 0 grados, que va del polo norte al polo sur y está marcado con una línea roja. Al otro lado de la esfera, en línea blanca, está el meridiano de 180 grados, que también va del polo norte al polo sur, y es la línea blanca. Sin embargo, acá estamos viendo una línea roja que tiene varios cambios de rumbo. Esa es la llamada línea internacional del cambio de fecha, que al cruzarla o se adelanta un día o se atrasa un día. Y no es una línea recta, porque si así lo fuera, habría países donde en una parte del país sería el 5 de mayo y 10 metros más allá de ese país sería el 6 de mayo. Entonces, por eso la línea roja, que es la línea del cambio de fecha, tiene esta forma para que la totalidad de un país o de un grupo de islas que forman un país queden todas del mismo lado de la línea de cambio de fecha, para evitar este problema, como yo le digo. Por ejemplo, que acá en mi casa sea el 5 de mayo y en la escuela de náutica sea el 6 de mayo, es decir, un día después. Bueno, el meridiano tiene una larga historia. Durante mucho tiempo se quiso medir el tamaño de la Tierra, y para eso, bueno, era necesario medir los meridianos, ya que son todos iguales. Bueno, en Francia tenemos los trabajos de el geógrafo François-Jean Arago, que a lo largo de muchos años trató de determinar su valor, y en honor a su tarea, el meridiano origen no fue siempre el meridiano de Greenwich. El primer meridiano considerado origen de las longitudes era el meridiano que pasaba por el Observatorio Astronómico de París, y más precisamente en el laboratorio que usaba François Arago. Y ese fue el primer meridiano, o el meridiano origen, durante muchos años, hasta que en el año 1884, en una conferencia celebrada en la capital de los Estados Unidos, en Washington, llamada Conferencia Internacional del Primer Meridiano, cambió el meridiano origen de la ciudad de París al meridiano de Greenwich. Bien, actualmente el meridiano de Greenwich tiene una longitud de 000 grados, y el antiguo meridiano de origen, el meridiano de Arago, tiene actualmente una longitud de 2 grados 20 minutos este. Bueno, acá se puede ver fotos del Observatorio Astronómico de París. En la imagen central, el laboratorio que usó Arago. Y acá estamos viendo unos discos que están insertos en el suelo de la ciudad de París, a lo largo de la ciudad de París, con el nombre de Arago
en conmemoración a que justamente él fue, gracias a él se estableció el primer meridiano como el meridiano de París, pero no están en cualquier lugar de París. Donde uno ve estas placas, por ahí pasaba el meridiano de Aragó, el meridiano de la ciudad de París. Hay 135 de estas placas que surcan París de norte a sur, indicando que por ahí pasa el meridiano de Aragó. Bueno, acá estamos viendo una imagen de la ciudad de París y en una línea roja vertical el meridiano origen, que pasa justamente por el observatorio astronómico. Y a lo largo de toda esta línea, insertos en el suelo, hay 135 de estas placas. Cuando uno las ve es porque ahí pasa el meridiano de la ciudad de París, el meridiano de Aragó. Los meridianos y los paralelos entonces definen el sistema de coordenadas geográfico por latitud y longitud. De aquí se puede extraer el concepto de lo que es una milla náutica. Por definición, una milla náutica, o one nautical mile, como aparece en la imagen, la definición es que es igual a 1 minuto de arco de meridiano. Por ejemplo, acá estamos viendo dos paralelos, el de 29 grados norte y el de 30 grados norte. Hay un grado de diferencia entre ellos. Entre el de 29 y el de 30 hay un grado de diferencia. Y como en un grado hay 60 minutos y cada minuto es una milla náutica, bueno, de esto que acabo de decir se deduce que entre el punto C y el punto D hay 60 millas náuticas. 60 millas náuticas de 1852 metros cada una. Lo mismo que entre A y B. Entre A y B hay 60 millas náuticas de diferencia. Ahora, cuando observamos entre A y C están separados también por un grado, pero no de latitud, sino de longitud. Uno está en 38 grados oeste y el otro está en 39 grados oeste. Sin embargo, no hay 60 millas entre A y C, porque la definición es que una milla náutica es 1 minuto de arco de meridiano. ¿Y esto por qué? Porque los meridianos son todos iguales, todos tienen el mismo tamaño, pero no los paralelos. Por ejemplo, el paralelo de 29 grados norte tiene mayor radio que el paralelo de 30 grados norte, así que hasta llegar al paralelo de 89 grados norte, bueno, casi no tiene valor. La distancia entre A y C es además distinta a la distancia que hay entre B y D. A y C no vale lo mismo que la distancia BD. ¿Esto por qué? Porque a medida que uno se acerca a los polos, los meridianos se van aproximando entre sí hasta que todos convergen en alguno de los polos. Por lo tanto, la distancia entre A y C y los puntos B y D, a medida que uno aumenta la latitud y se va yendo más hacia el norte, bueno, esos puntos se van a ir aproximando. Y eso es lo que trae el concepto de apartamiento. El apartamiento, lo que hace la fórmula del apartamiento es calcular la distancia entre dos puntos que tienen la característica de estar a la misma latitud. Por ejemplo, A y C están a la misma latitud. Bueno, la distancia entre A y C es la diferencia de longitud delta omega, la diferencia de longitud que hay entre estos dos puntos,
multiplicado por el coseno de la latitud en que se hallan esos puntos, que es la misma. Si no, la fórmula del apartamiento no se podría utilizar. La fórmula del apartamiento se utiliza para medir la distancia entre dos puntos que tienen la misma latitud. Bueno, en este caso particular, como están separados por 1 grado de diferencia, bueno, lo que habría que hacer es del delta omega, bueno, va a ser el omega de A menos el omega de C, esta diferencia de longitud, multiplicado por el coseno de la latitud. Como hay 1 grado de diferencia y 1 grado son 60 minutos, multiplicado por el coseno de 30, bueno, la distancia entre A y C es de 51.9 millas. Mientras que la distancia entre C y D es de 60 millas náuticas. Bien, entonces cuando medimos sobre un mismo meridiano, por ejemplo entre C y D, la cantidad de esa diferencia de latitud que hay entre los puntos expresado en minutos son directamente millas náuticas. Por ejemplo, si entre C y D hubiera 1 grado 12 minutos de diferencia, esto es lo mismo que decir que hay 72 minutos de diferencia. Bueno, C y D estarían separados por 72 millas náuticas. Pero si entre A y C hubiera 1 grado 12 minutos de diferencia, estarían separados por 72 minutos de longitud. No estarían separados por 72 millas. Ya hay que caer en la fórmula del apartamiento y multiplicar esos 72 minutos